Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 2 de julio de 2019, como siempre, gracias por sintonizarnos. Gracias por estar pendiente de nuestra señal a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Esta mañana me acompaña el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, con quien analizaremos su labor a un mes de estar al frente de esta cartera. Asimismo, conoceremos de primera mano los compromisos adquiridos durante la pasada Conferencia Internacional de Trabajo en su edición número 108 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Asimismo, vamos a, desde luego, a conocer un poco el diagnóstico que tiene sobre la situación de país. Recordemos que él ha sido un destacado líder sindical y que desde luego conoce muy bien la entraña de donde podemos estar partiendo para hacer los análisis pertinentes sobre la importancia que tiene la relación gobierno-trabajadores y por supuesto también sector privado. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Trabajo, Rolando Castro. Gracias por acompañarnos, ministro. Muchísimas gracias, Neto, y siempre es un placer compartir contigo esta tribuna, ya que en muchas ocasiones he estado, pero desde otro ángulo, pero bueno, a tus órdenes y gracias al pueblo salvadoreño. Qué bueno. ¿Cuál es la diferencia entre estar en aquel, digamos, lado y ahora estar de este otro lado ya como ministro? Creo que es una buena pregunta la que me diste para poder facilitar, ministro, esta conversación que vamos a sostener sobre el trabajo que viene por delante en el ministerio, ¿no? Claro. Sí, bueno, en primer lugar, desde el enfoque eminentemente sindical, solo representas un sector de la sociedad, que son la clase trabajadora. Cuando ya te conviertes en ministro y tienes que ver las cosas desde el ángulo del gobierno y desde el Estado como tal, ya te conviertes en el árbitro de definir reglas claras para todos los segmentos de la sociedad. Y en primer lugar, como ministro, tomé la decisión de reunirme con todos los compañeros del movimiento sindical y decirles de que acá cuentan con un aliado siempre y cuando sean temas de responsabilidad institucional. De la misma manera me reuní con la Asociación Nacional de la Empresa Privada, con la Cámara de Comercio, con la ASI, con todos los representantes de las gremiales empresariales, diciéndoles que este ministro va a garantizar certidumbre jurídica, un total respaldo a todo el sector productivo de este país, un apoyo total. Quiero contarte, Neto, que cuando yo llegué encontré un equipo élite ahí que significaba mucho para persecución en el tema empresarial, que cuando alguien juzgaba o criticaba el gobierno, de inmediato esos equipos se activaban. Cuando llego al ministerio les pregunto, miren compañeros, ¿es cierto de que existe este equipo élite? Y me dicen, no, ministro, existe un equipo que se llama SWAT, que se estaba dispuesto al despacho para ir a hacer inspecciones en la noche, lo que sea, siempre y cuando alguien juzgaba o criticaba el gobierno. Eso ha sido desmontado ya, desarticulado, y al sector productivo le hemos dicho certidumbre jurídica garantizada, apoyo y respaldo total, tomándonos del brazo todos juntos para enfrentar el principal enemigo en El Salvador, que a nuestro juicio es el índice de desempleo. Así que sobre tu pregunta, prácticamente estar como ministro ya significa representar el Estado salvadoreño y garantizar reglas claras a todos los sectores y actores de esta sociedad. Ahora, sin duda alguna, a partir de esa experiencia que como dirigente sindical se ha tenido, ministro, claro, creo que las cosas como que resultarían un poquito más, claro, digamos, más fácil para comprender el fenómeno. Claro. Usted decía incluso de haber encontrado un batallón de acoso para el sector privado, que a la larga representa desde luego lo tensionado que a lo mejor puede ser una relación. ¿Qué es lo que podemos esperar de las relaciones de ahora de un ministro que ha venido precisamente de esa lucha de clases? Yo me reuní con los compañeros, con el sector empresarial de este país y les dije lo siguiente: de parte de este ministerio van a tener certidumbre jurídica, van a tener respaldo total,
van a garantizar incluso algunas iniciativas para desburocratizar el Estado y hacer mucho más ágil y efectivo el aparato productivo de El Salvador. Los empresarios y empresarias de este país que cumplen con la ley van a tener el total respaldo. Hay mucho empresario, pero mucho empresario bueno, que no solamente cumple con las normas legales en materia laboral, sino van aún más allá y definen políticas de estímulo incluso con los trabajadores. A ese sector empresarial que es garantista de los derechos laborales, a ese sector empresarial que garantiza la estabilidad laboral, que garantiza los derechos genuinos de los trabajadores, que se mueve sobre los términos de la legalidad. Ese sector empresarial va a tener un ministro aliado para apoyarlos y respaldarlos. No así, Neto, con algunos empresarios. Lo último que acaba de pasar, y esto te lo quiero dejar en primicia, es que el viernes pasado incluso llega una señora a denunciar una empresa de seguridad. Desde allí del ministerio informan a la empresa de que esa señora andaba interponiendo una demanda. Le hablan por teléfono, la amenazan, y no solo eso, llegan al colegio de su hija a quererla sacar diciendo de que la mamá la mandaba a traer. A ese tipo de empresa, a ese tipo de empresario, ahí sí vamos a entrar con todo el peso de la ley. O sea, no puede en algún momento dejarse de lado los derechos que en algún momento deben ser respetados, ¿verdad? La única condición que tiene el sector productivo de este país es cumplir con la ley y respetar los derechos elementales de la clase trabajadora. Todo sector productivo que vaya enmarcado en la ley, que respete los derechos genuinos de los trabajadores, no tendrá ningún tipo de problema con el Ministerio de Trabajo. Es decir, cualquiera, al inicio de la juramentación de un ministro que viene precisamente de la entraña de la lucha sindical, pudo haberse sentido esa, digamos, esa percepción, pero no es así. Lo que se hace es ahora, según las expresiones, ministro, es desarrollar un marco, digamos, gerencial para que las cosas caminen, ¿no? Hay una realidad concreta, Neto, y es que no van a existir trabajadores si no existen empleadores. No existirá el éxito de los empleadores si no está la clase trabajadora. Yo entiendo muy bien esta relación y nosotros necesitamos empresarios más fuertes, más grandes, necesitamos ampliar incluso la masa empresarial de este país a fin de que en la medida que crezcan los empresarios van a crecer también la masa poblacional laboral y vamos a combatir el índice de desempleo. Lo que no se vale es crecer y hacer enorme fortuna por encima de la clase trabajadora. Eso sí no se vale. Ahora, ese ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, el día de ayer a propósito, tuve la oportunidad de estar conversando sobre estos temas con el presidente de la ANEP, Luis Cardenal, y en una declaración en el programa de este servidor, en Ernesto López Radio, decía, de momento hemos tenido reuniones muy positivas, decía, con Rolando Castro, ministro del Trabajo, y estamos dispuestos a trabajar en conjunto. Yo hablé con ellos y les garanticé esto: certidumbre jurídica, apoyo, respaldo, desburocratización del Estado, agilización en los trámites de ellos, intervenir con aquellas carteras de Estado que ellos sientan que hay alguna dificultad. Les he garantizado absolutamente todo. Lo único que he pedido como condición es que, estando este ministro, valga la redundancia, como ministro de Trabajo, no puede permitir las violaciones a los derechos laborales. Y ellos me han dicho que me van a acompañar en ese proceso y que ellos van a defender a aquella empresa que garantice todo, pero no están con la disposición de defender empresas que en un momento dado estén por encima de la ley y violenten los derechos elementales de la clase trabajadora. ¿Cuál es la tasa de incidencia de ese factor de violaciones de derechos laborales en el país? Más o menos, un poco para comprender la radiografía que nos va a permitir alargarnos en este análisis que tenemos esta mañana, ministro. Hay un 70% del sector productivo de este país que cumple, que está sobre la vía del respeto a la ley, pero hay un 30% de un sector productivo de este país que son enormes violadores de los derechos laborales. Hay trabajadores que, valga la redundancia, los hacen trabajar 14, 20, 22 horas, no les pagan sus horas extras, no les pagan su nocturnidad. De repente también hay empresas que desesperan a los trabajadores para que renuncien de inmediato,
cuando hacen renuncia o cuando hacen despidos no cumplen con el 100% de las indemnizaciones. En fin, hay todo un diagnóstico que lo estamos trabajando en este momento, donde hay enormes violaciones a los derechos laborales, y quienes más infringen o inciden en esta práctica son las empresas de seguridad y muchas veces los establecimientos que tienen que ver con servicios alimenticios que tienen 724, que obligan muchas veces a las trabajadoras a que se queden laborando el día que no les corresponde trabajar. Vamos a ver, si se queda a 7:24 y en la noche, por A o B razón, no llegó una persona que le correspondía en la noche, la hacen trabajar que después del día se quede en la noche y el siguiente día todavía sigan trabajando, y muchas veces trabajan sin horas extra, sin el 25% de nocturnidad, pero de todas formas ya nuestros equipos están resolviendo ese tipo de cosas. No vamos a llegar con una estrategia represiva a nadie, vamos de carácter preventivo, le vamos haciendo conciencia al sector productivo que debe de resolver esto, pero aquel sector productivo que no entienda esta filosofía, que hay un cambio, que el pueblo salvadoreño votó por un nuevo presidente, ahora está un gabinete que está comprometido con Dios y con el pueblo. Nosotros le vamos a devolver al pueblo lo que no ha tenido durante todos estos años, y la gran ventaja es que nosotros somos gabinete de un presidente que hoy por hoy no tiene ni contubernio, ni mucho menos tiene compromisos con fuerzas fácticas de poder que en un momento dado son los que han manejado este país. Tenemos un nivel de independencia y la instrucción del presidente solo son dos. Tenemos un compromiso con Dios de hacer las cosas de la mejor manera, pidiendo la guía siempre divina, y dos, tenemos que devolverle al pueblo salvadoreño lo que todo este tiempo ha estado secuestrado y que prácticamente no se le ha logrado dar. Nosotros vamos a devolverle al pueblo esto. ¿Cómo se encuentra la cartera, esta cartera de Estado cuando llega Rolando Castro? ¿Cómo la encuentra? Como todo el pueblo salvadoreño lo sabe, un ministerio de trabajo con poca credibilidad, muy poco garantizador de los derechos elementales de los trabajadores, con una filosofía que el pueblo salvadoreño dice que ahí solo llegan y arreglan las cosas en función de la parte patronal, que la parte patronal, a través de la influencia que tiene económica a sus inspectores y a sus supervisores, los tiene de la mano, y que muchas veces maltratan a los derechos de los trabajadores, no llegan a negociaciones felices. Bueno, yo tengo denuncias ya bien fuertes, Neto, denuncias fuertes, denuncias que incluso un trabajador llega, interpone la denuncia, y cuando regresa a su empresa, el empresario ya tiene escaneado la denuncia, y si ha llegado por una denuncia leve, le esperan ahí diciendo, usted ya está despedido porque ya fue. Información que está siendo pasada filtrada desde el mismo ministerio. Ya tengo un proceso de investigación con equipos departamentales y con la parte de la zona central, y créeme que si eso se llega a confirmar producto de una investigación, soy obligado como ministro de Trabajo y por mi trayectoria a respetar el debido proceso de los trabajadores, pero no vamos a tolerar niveles de corrupción en el ministerio. Bueno, es algo muy delicado eso, ¿no? O sea, digamos, la presencia de grupos infiltrados para beneficiar a ciertos sectores, ¿no? En detrimento de los derechos de los trabajadores. He recibido 3 personas en mi despacho que me han dicho de que incluso ellos han visto cuando inspectores y cuando equipos de jefatura del Ministerio de Trabajo han llegado a recibir dinero de la empresa privada a cambio de vulnerar los derechos de los trabajadores. He recibido, hemos levantado con el Departamento Jurídico actas, y en este proceso hay una investigación exhaustiva. Y créeme, Neto, que tanto acá como ante la opinión pública vamos a dar a conocer y vamos a sentar precedente en este país, porque el Ministerio de Trabajo no puede estar dependiendo de la fuerza fáctica, ni puede estar dependiendo de nadie. Tiene que cumplir con el Estado de Derecho y con la legalidad. Tenemos ahorita cerca de 5 procesos de investigación de las regiones y de acá de San Salvador sobre denuncias concretas, personas que han llegado y que se han levantado actas incluso en el ministerio, y nosotros vamos a sentar un precedente de que no vamos a tolerar ese nivel de corrupción. Vamos a levantar la credibilidad, vamos a levantar la imagen, vamos a levantar el prestigio que hoy por hoy no tiene ese ministerio, con una sola medida, y es que vamos a cumplir el Estado de Derecho y vamos a obligar que la parte laboral respete el Estado de Derecho en materia laboral, y que también los empleadores respeten, haciendo uso del apego estricto de la ley. A propósito, ¿qué métodos evaluativos tienen y de fiscalización
para evitar estas prácticas que, por cierto, creo que no son nuevas conocer, de que los auditores en algún momento se prestan a este juego de intereses? Bueno, de inmediato. No hay corrupción, si lo queremos ver, ¿no? Sí, claro que sí. De inmediato hemos tenido una reunión con todo el aparato de dirección, de jefatura, y además de eso, desde el despacho estamos armando ya unas auditorías internas. Y vamos a crear una instancia del más alto nivel del despacho, donde desde ahí se va a estar controlando y fiscalizando absolutamente todos los procesos. Estamos en un proceso, valga la redundancia, de construcción de una plataforma digital, donde en el sistema va a estar bien definido cómo van los procesos de cada uno, y vamos a ver quién en esa medida ha violentado el Estado de Derecho para favorecer una u otra parte. Eso, Neto, te lo puedo garantizar con nuestra trayectoria de conocernos, de que eso se va a terminar de inmediato en el ministerio. Y ese tipo de prebendas que han tenido los funcionarios a cambio de entregar los derechos de los trabajadores, o se termina o se termina. Pero nosotros no vamos a seguir tolerando ni en lo más mínimo ese nivel, porque eso ya lleva a un nivel de corrupción. Es más, estamos presentando mucha información, no solo de carácter administrativa, sino que también ya la estamos haciendo llegar a la Fiscalía General de la República. Y prueba de ello es que en algunos temas, incluso mañana a las 9 de la mañana, este ministro se va a hacer presente con el departamento jurídico nuestro para ir a presentar unos casos concretos en la Fiscalía General de la República, que tiene que ver también con algunos asesinatos de unos dirigentes sindicales. A ver, digamos, ¿se encuentra fuerte o débil? ¿Se encuentra un ministerio? ¿Se encuentra, ministro? Con inspectores y con un presupuesto, árbitro. Cobertura. Sí, primero con un árbitro como el que hemos tenido, es una baja credibilidad. Hay mucho trabajador que define mejor, ni siquiera voy al ministerio. El árbitro no ha jugado el papel que verdaderamente debe de jugar en el partido. El árbitro ha estado del lado de uno de los dos equipos en la cancha y ha sido permisible para violentar los derechos de los trabajadores, y hay niveles de corrupción que ya estamos siguiendo, de que vamos a sentar un precedente. Que mañana, por cierto, anuncias que habrán casos que se van a presentar en la Fiscalía. Así es. Y la otra cosa es que presupuestariamente el Ministerio de Trabajo, de los ministerios con menos presupuesto de este país, el Ministerio de Trabajo aparece. No sé si el segundo o tercer lugar, de abajo hacia arriba, de los que menos presupuesto tienen. ¿Por qué ha sido esa digamos, por qué colocarlo bajo esa dimensión de presupuesto? ¿Será que no le dan, o por intereses ya? Yo creo que el mismo diseño del Estado estaba fabricado precisamente para no tener un ministerio fuerte, para tener un ministerio quebrado, para tener un ministerio con poca credibilidad, para tener un ministerio que se preste a la corrupción. Yo creo que ya el diseño estaba definido. Nosotros con el presidente para el próximo año estamos ya haciendo una proyección de un refuerzo presupuestario. Tenemos que garantizar muchos promotores, es más, la mayor parte de inspectores, que es la columna vertebral del ministerio, están ubicados en el área metropolitana de San Salvador, especialmente en el centro, pero las regiones están siendo vilipendiados los derechos de los trabajadores, y no tenemos un equipo fuerte y capaz porque los mismos recursos que tenemos son mínimos. Vamos a hacer vamos a definir una política agresiva a nivel internacional para buscar gestión también sobre algunos proyectos que tengan que ver en materia laboral, porque bendito sea Dios, con este viaje que hicimos a Ginebra hemos dejado las puertas abiertas de 198 países, y en especial las autoridades del más alto nivel de la OIT están listos para financiarnos y apoyarnos algunos proyectos específicos del ministerio. ¿El presupuesto de cuánto asciende? 15 millones de dólares. 15 millones de dólares, de los cuales el 85%, el 90% está definido en salario. Y con una planta instalada, de que hoy por hoy no es suficiente, de trabajadores listos para garantizar los derechos elementales de la clase trabajadora y también garantizar los derechos del empresario, porque en alguna medida, como árbitro, como te decía, el árbitro no tiene que tener los dados cargados para ningún lado. Debe garantizar el Estado de Derecho, el estricto cumplimiento de la ley a ambas partes. Sí, o sea, entendería yo que bajo esa lógica es que se debe de mantener trabajando una instancia tan importante como es el Ministerio de Trabajo. Es decir, siendo un árbitro que tiene que mediar entre
digamos, entre la parte contratante y en este caso la parte laboral, ¿no? Sí. Nunca debe de estar del lado de uno ni del otro, sino más bien de la justa. Apegado a la justicia y a la ley. A la justicia y a la ley. Lo que pasa es de que entre la violación del marco legal y entre el trabajador y la parte patronal, mayoritariamente quien incurre en eso es la parte patronal, porque el trabajador tiene muy poco margen de no cumplir. Ahora, si un trabajador es drogadicto, llega en estado de ebriedad, no llega a trabajar muchas veces, claro, eso ya el mismo marco jurídico legal en materia laboral lo define, el debido proceso. Pero fundamentalmente tenemos todavía en El Salvador muchas violaciones a los derechos laborales y estamos sobre esa vía, Neto, de que en el menor tiempo posible vamos a corregir y vamos a tener un Ministerio de Trabajo robusto y sobre todo con solvencia moral que no esté sujeto a ningún tipo de presión fáctica ni económica a cambio de los intereses de los trabajadores. Confieso que ayer en el programa de radio le hice la misma pregunta al presidente de la ANEP y decía lo siguiente, quiero mostrárselos en pantalla. Okay. Decía, el papel del gobierno es mediar entre empresas y trabajadores para armonizar el ambiente laboral, ¿sí? ¿De acuerdo? Y eso hemos estado hablando. El gobierno pasado se limitó a manipular, decía él. Sí, tuvieron agendas bien definidas, eminentemente políticas. Hubo una intervención directa en el registro de los sindicatos que le daban personería jurídica y credenciales a sindicatos que la llamada telefónica era de un diputado, de un funcionario del mismo partido, de un militante. El movimiento sindical auténtico no tenía personería jurídica, no le querían dar credenciales. Bueno, he encontrado en la gráfica que los cesados y los que están en proceso de estudio son la mayoría que los que les entregaron credenciales, y les entregaban credenciales fundamentalmente a los suyos. Si un funcionario era criticado por parte de alguien del sector empresarial, de forma inmediata iban los equipos, estos élites, estos SWATs que tenían, a una persecución empresarial. Todo eso se termina desde el 1 de junio que el presidente Nayib Bukele entra como presidente y nos nombra en nuestro cargo. Nosotros acá no estamos para revanchismo con nadie, absolutamente con nadie. Nosotros vamos a aplicar el marco legal indistintamente sea quien sea. Y no importa la dimensión ni geográfica ni económica que tenga el empresario, porque ni el presidente ni este ministro tiene compromisos con nadie, ni del poder económico de este país, ni tampoco con segmentos en especial. Tenemos el compromiso con Dios de hacer las cosas bien y sobre todo aplicar el marco legal en materia laboral. Cualquier método de diálogo, de negociación, es con la gremial empresarial o con empresarios apartes. Digo esto porque ayer, a propósito, también nos acompañó Waldo Jiménez, que es el representante que tiene el sector privado dentro de todas las negociaciones en la OIT, y también el responsable también de manejar esa área. Y él decía que uno de los aspectos que esperan en esta nueva era de trabajo con el gobierno del presidente Nayib Bukele es poder lograr establecer un buen diálogo y no digamos, actuaciones que, según ellos, el gobierno anterior llamaba a empresarios de forma aparte para crear mesas y dejando a un lado, en este caso, a la gremial empresarial. Algo que desde luego trajo consigo una serie de discrepancias entre el sector privado y por supuesto el gobierno, ¿no? ¿Esto no va a pasar en esta administración? Hubo discrepancia y además hubieron denuncias internacionales. Nosotros hemos estado condenados en OIT cerca de 5 años consecutivos y producto de la falta de consenso, de diálogo y de entendimiento. El tripartismo es lo más privilegiado para OIT. Y el tripartismo consiste en que el gobierno tiene que convocar al sector empresarial, a sus organizaciones más representativas, y ellos, sin tener ningún tipo de intervención del gobierno, tienen que elegir de forma autónoma, soberana, a quienes representan. De la misma manera se necesita tener al movimiento laboral y movimiento sindical auténtico, no partidario, no ideologizado, se necesita tener para formar este tripartismo. Nosotros el compromiso adquirido en OIT fue claro y contundente. Vamos a iniciar de inmediato la reactivación del Consejo Superior del Trabajo y también el Consejo del Salario Mínimo. El tripartismo es lo más privilegiado a nivel internacional y en nombre del presidente Nayib Bukele y en nombre del Estado salvadoreño me fui a comprometer ante los 198 países que conforman OIT en su 108 asamblea
Y aún más, Neto, Sí. nosotros somos fundadores, somos un Estado fundador de OIT y por lo tanto debemos de ser coherentes en respetar sus resoluciones y sus convenios. Así que el compromiso es firme y yo estoy pensando que a partir del próximo mes empezamos ya a hacer las convocatorias al sector empresarial para que ellos definan su representación y al sector laboral de inmediato convocar a la reactivación del Consejo Superior del Trabajo y todos los temas en materia laboral van a ser discutidos en ese consejo. Esa convocatoria de manera tripartita que se debe de hacer en estos consejos, de alguna manera tiene como piedra de tropiezo, lo decía el presidente de la ANEP ayer y también Waldo Jiménez, la elección y la autorización de representación de ciertos sindicatos que a criterio de ellos no representan, digamos, la legalidad de estos sindicatos. ¿Qué postura tiene alrededor de ese punto en particular, ministro? A ver, una de las cosas que también estábamos denunciando es la intervención del Estado en esto. Nosotros no vamos a intervenir. ANEP, la Cámara, la ASI y todos los gremios empresariales tienen que definir su representante. Pero en esos representantes no tiene por qué ni emitir opinión el sector laboral, ni tampoco definir quiénes representan al sector empresarial. Porque entonces están transgrediendo la autonomía que cada quien tiene. Vamos a ver, los empresarios tienen todo el derecho auténtico y legítimo de estar representados en el Consejo. ¿Quién define su representación? Son los empresarios. Quien define la representación de los trabajadores no son los empresarios. Son los trabajadores. Y por lo tanto se va a respetar la voluntad genuina y expresa de la clase trabajadora. Y se va a respetar la representación genuina del sector productivo. Lo que pasa es que ahora va a haber un árbitro que garantice las reglas claras para ambos. Ni el movimiento laboral y sindical va a agenciarse y tomarse atribuciones que le corresponden al sector productivo, ni el sector empleador tampoco va a agenciarse lo que le corresponde al sector laboral. Vamos a ver, ANEP y todos los sectores empresariales tienen que definir su representación de inmediato y el sector laboral lo tiene que definir. ¿En qué va a actuar este ministro para intervenir en cada una de las representaciones? Nada, absolutamente nada, porque el Estado no tiene que estar interviniendo en eso. Así que debe de estar tranquilo ANEP y el sector productivo de este país que se va a respetar eso. Ahora, lo que no se vale, porque aquí han habido décadas de décadas, aquí han habido momentos dados que ese consejo dependía de un solo sector. Estamos hablando del Consejo Superior del Trabajo. Superior del Trabajo, y sí. También han habido otras oleadas de otros tiempos que ha cambiado la balanza y han estado de otro lado. No, ahora se va a respetar el derecho genuino de la representación laboral y se va a respetar también el derecho genuino del sector productivo. Y o sea, se va a respetar, pero ¿cómo se va a garantizar? Y ese es un elemento importante que ayer lo discutíamos precisamente con los representantes del sector privado, en el sentido de que esas elecciones y esa conformación de estas representaciones no son genuinas. ¿Cómo garantizar, digamos, para ese ángulo ministerial que usted representa, como responsable de la cartera, ministro, el hecho de que sean elecciones genuinas? O sea, ese es el elemento que ellos decían. Bueno, lo que vemos es que son sindicatos que se armaron para beneficio y control de los intereses de que cómo el gobierno estaba manipulando. Lo veíamos ahí, lo decía el claro. ¿Ah? No, eso no. Eso no, vamos a ver. Acá vamos a respetar, la convocatoria va a ir dirigida al sector productivo para que elija su representación. Va a ir al sector laboral, pero esos sindicatos express, esos sindicatos politizados, esos sindicatos que fueron definidos con agendas eminentemente electorales, eso es otra cosa. Ese es el elemento que quisiera ampliarlo un poco cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros y darnos ese voto de confianza, ese voto de preferencia para colocar de primera mano el análisis pertinente de temas muy importantes como el que esta mañana tenemos con nuestro invitado y que tiene que ver precisamente con el trabajo que se tiene dentro del ministerio de cara a respetar y hacer valer los derechos laborales, así como también de aquellas instancias que juegan un papel muy importante en esa dinámica económica que es gobierno, sector privado y por supuesto trabajadores. Me voy a la pausa y seguimos conversando con este y otros elementos claves. Quiero invitarlos a ustedes a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas que están disponibles para que usted
y nosotros podamos interactuar y podamos contar con esos insumos y en el desarrollo de nuestra conversación. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces con esta preciosa imagen que siempre en horas de la mañana nos refresca la vista y nos pone en perspectiva de la dinámica circulación que tenemos por nuestras calles y carreteras principales. Este es el sector de Las Delicias, Santa Tecla. Tenemos desde Los Chorros hacia la Monseñor Romero. Se aprecia un congestionamiento porque todavía esto es producto de que no se ha abierto el paso hacia lo que sería la carretera a Santa Ana. Así es que usted esté muy a la espera, ¿verdad? Para poder de alguna manera abrirse el paso en esta importante zona. La conexión hacia lo que sería el sector de la Monseñor, pues usted ahí lo ve. Está prácticamente libre. Gracias por acompañarnos. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, sobre los retos que tiene esta cartera de Estado en materia del ejercicio del cumplimiento de las leyes laborales en nuestro país. Aprovecharé un poco para ir cerrando ya este ciclo de diagnóstico, porque es la primera vez que estamos acá ya conversando en calidad de ministro. Anteriormente lo hacíamos, como lo mencionábamos al principio del programa, desde otro ángulo, ¿no? Desde otra trinchera como líder sindical. Este tema de los sindicatos express, ¿qué representa dentro de esa, digamos, agenda de trabajo para darle validez o de alguna manera tener el desconocimiento, como en algún momento el presidente de la ANEP decía, eso no puede ser, no cuenta con la legitimidad en cuanto a la elección que pudo haber tenido de la esencia de los trabajadores? Sí, hay dos tipos de dirigentes sindicales. Aquel dirigente sindical que durante años, durante décadas ha estado de forma genuina defendiendo los derechos de los trabajadores, y aquellos sindicatos por coyuntura, que su partido político pierde las elecciones hoy y ya el siguiente día quieren ser dirigentes sindicales. Esos dos escenarios tú lo sabes muy bien, Neto. Yo lo conozco bastante a la perfección, tengo un diagnóstico bien claro de la situación. Y no, acá esos sindicatos express y esa gente de que de la noche a la mañana ya quieren ser dirigentes sindicales, esos son agendas eminentemente políticas y sobre todo políticas partidarias. Eso no tiene cabida en un movimiento sindical auténtico y genuino. Nosotros vamos a hacer la convocatoria para instalar y esperamos que esté el interlocutor válido del sector productivo como un interlocutor válido y legítimo del sector laboral. Así que en eso debe de haber mucha tranquilidad de todos los sectores y actores de la sociedad. Se va a respetar el derecho genuino de la legitimidad del movimiento sindical. ¿Se va a desconocer a los sindicatos express que surgieron en ese movimiento? El Departamento Jurídico del Ministerio de Trabajo está haciendo una exhaustiva investigación de tipo legal, y todo aquello que esté apegado a derecho lo vamos a resolver en base a la ley, y todo aquello que se hizo de forma fraudulenta, express, expedita y sobre todo con una decisión de agenda política, electoral o partidaria, eso no tiene cabida en un Estado de Derecho bajo las normas nacionales e internacionales. Cierro este ciclo de, digamos, esta etapa de conversación diciendo,
¿qué ha sido positivo conocer en estos primeros, si queremos llamarle estos primeros 30 días, este primer mes de trabajo dentro del ministerio, ¿no? Conocer muy bien la plataforma de hacia dónde debe de ir encaminado este ministerio. Sí, totalmente. Ya tenemos un diagnóstico, todavía un prediagnóstico, porque los colaboradores han estado dando alguna información y de repente nos encontramos con más información. No ha sido fácil ir a sacar prácticamente el diagnóstico con mucha profundidad. Sin embargo, ya tenemos como un indicador muy fuerte de las condiciones que hemos encontrado, un ministerio que a nuestro juicio estaba definido para lo que ha venido haciendo todo este tiempo, invisibilizado, poca credibilidad, con un buen nivel de irregularidades en el manejo de la gestión. Me dolió tanto cuando una señora me llega a decir: ministro, me despidieron de una empresa, de una cadena nacional de este país, y resulta de que me correspondía $120 de indemnización, y el Ministerio de Trabajo, sus inspectores, permitieron que me lo pagara por 12 meses, una indemnización de $120. Y la señora me dijo: por dignidad tomé la decisión de no recibirla, ministro. Doloroso esos casos, Neto, doloroso, porque nuestra gente que tiene entre $350 y $300 o el salario mínimo, ronda el 70% de toda la población empleada de forma formal en El Salvador, y que aún las empresas castiguen, pero aún más el Ministerio de Trabajo se permite ese tipo de cosas. Creo que no tiene nombre sino humano, y por eso estamos ya corrigiendo y armando unos procesos de investigación, siguiendo el debido proceso a cada uno de los trabajadores que están cometiendo este acto de irregularidad. Pero que vamos a sentar un precedente, lo vamos a sentar en los próximos días. Decía usted que era la era de los trabajadores, ¿no? Quizás la era de la justicia, la era de la legalidad, la era de no solamente porque vengo del movimiento sindical, yo me voy a inclinar. O sea, a un va a llegar sector con el garrote, ¿no? Para que los empresarios asusten. No vengo a eso. No vengo a Okay. eso. Vengo a garantizar reglas claras a todos y a jugar el verdadero papel del árbitro, que significa reglas claras a ambos lados. Ministro, a propósito, ¿qué postura tiene usted y qué seguimiento le está dando al cierre o a la caducidad de la Secretaría de Estado en este nuevo gobierno, y precisamente todas las demandas que se están o inconformidades de ciertos sectores de trabajadores que han sido afectados? Sí, entiendo que incluso hay ha salido un acuerdo de la Comisión de Hacienda de citarnos a 3 carteras de Estado, y voy a estar presente. Nosotros, nuestra vocación es eminentemente garantizar la estabilidad laboral a los trabajadores. Lo que pasa es que el concepto de ser trabajador y el concepto de ser premiado por familiares, por argollas políticas, por compadrazgo político y por lastimar las finanzas del Estado y golpear al pueblo salvadoreño a cambio de tener enquistado en una estructura de Estado a familias completas enteras definidas por el alto nivel de un partido político, también esas son cosas distintas. Ese tipo de gente, sobre todo en Capres, ya tenía agenda definida de bloquear mucho el tema del presidente, la gestión del presidente, y también habían informes bastante complicados de no dejar gobernar al presidente. A raíz de eso y a raíz de un examen exhaustivo financiero y organizacional, es que en Capres se toma la decisión de modificar el organigrama, porque también habían secretarías ahí solamente para justificar salarios de funcionarios y no para que dieran el resultado que el pueblo necesitaba. Entonces acá estamos entre el concepto de trabajador, el concepto de compadrazgo político y de cuotas de partidos políticos, y entre los derechos elementales del trabajador, y además un proceso de reorganización del Estado. El presidente quiere un Estado fuerte y no un Estado grande. El presidente no quiere mucha masa, pero el presidente quiere prestar de forma eficaz y eficiente los servicios al pueblo salvadoreño. El presidente quiere resultados al corto plazo, y esa gente, mucha de esa gente, tenía agenda ya programática para entorpecer los mismos procesos. Entonces acá está entre el derecho de un grupo de militantes de un partido, entre el derecho de los compadrazgos políticos y las necesidades de un pueblo, y sobre todo la oportunidad de darle resultados al pueblo salvadoreño. El presidente y el gabinete
porque esto fue un acuerdo de Consejo de Ministros. El gabinete tomó una decisión, acompañando al presidente, de hacer una reorganización administrativa. Bueno, estas reuniones, hay unas convocatorias en la Asamblea para esta semana, ¿no? Para tratar ese tema, ¿eh? Hay una reunión y con el mayor de los gustos nosotros vamos a llegar. Hay cuestionamientos como, por ejemplo, miren, es que los despidos que el presidente hace los hace por Twitter. No, hay una cosa. El reglamento del Ejecutivo plantea que el presidente da órdenes a sus ministros, pero en el reglamento no dice cuál es el mecanismo de dar órdenes. Lo puede hacer vía telefónica, lo puede hacer con telegrama, lo puede hacer con redes sociales, lo puede hacer con lo que sea, porque no lo estipula. Claro. Dice que el presidente da órdenes a su ministro. Ahora, el presidente dice, sepárese X persona. Quien debe de seguir el debido proceso es el titular de la cartera de Estado. Y ahí se han garantizado. Te voy a poner un ejemplo, Neto. A mí el presidente me ordenó separar del cargo al asistente privada, directa, que tenía el despacho, que era una hija del expresidente de la República. Y a esa persona se le garantizó todo el debido proceso, a tal grado que cuando cayó el Twitter hubo muchos trabajadores que ya ni siquiera le hablaban. Yo convoqué a todos los trabajadores y les dije a ella, le tienen que seguir dando el trato como se le ha dado, porque acá vamos a tratar de forma digna. Primero, el concepto de trabajador, y segundo, al ciudadano, a la persona, a la dignidad humana. Esa persona al final me puso la renuncia, se le indemnizó en base a la ley y no tenemos ningún tipo de problema. Entonces así ha pasado muchos casos y quien sigue el debido proceso es el titular de la cartera. Ok, sí hay seguimiento para estos casos en particular, ¿no? Hay un seguimiento y el presidente es un hombre con una calidad humana impresionante. Estamos revisando el tema de las personas que dicen que están en estado de embarazo. Estamos revisando aquellas personas que tienen algún nivel de... que están calificadas como técnicas no partidarias, como personas con invalidez. Están algunas personas evaluadas desde el punto de vista y enfoque técnico, que muchos de ellos van a ser reinsertados. Ahora, aquellos que tienen la agenda programática, que nunca trabajaron para darle producción al pueblo salvadoreño, aquellos que siempre estuvieron definidos para los comités de aplauso de los partidos, aquellos que nunca laboraron y que cobraron exorbitantes salarios, para esos no hay cabida en este gobierno. Ok, hay desde luego un seguimiento en particular a todos estos casos, es decir, de reinstalo de personas que sí manejan ese perfil técnico y no partidario, ¿no? Como en su técnico momento, ¿no? Y no partidario, y sobre todo el presidente con un enfoque eminentemente humano. Aquellas personas que, repito, están en estado de embarazo, aquellas personas que tienen algún nivel de invalidez, todo ese tipo de personas. La instrucción del presidente ha sido clara de que esta gente debe reinsertarse, y aquella persona que tiene un aspecto técnico cualitativo y que el gobierno y el Estado lo necesita, lo vamos a mantener, pero aquellos que responden directamente a agendas eminentemente político-partidarias, no estamos en eso. Estamos para darle respuestas a la población, a los salvadoreños, e incluirlos en oportunidades que hoy por hoy no las han tenido durante todos estos años. Ministro, hemos destinado la hora y media para conversar porque tenemos muchos temas. Salario mínimo. ¿Será que vamos desde luego a tener mejores salarios en la nueva administración? ¿Cuál es la opinión que usted tiene? ¿Cuál es el tema y la postura de usted en el tema de pensiones y otros aspectos medulares que vamos a aprovechar conversar en este programa que hemos logrado desde luego coordinar? Voy a hacer una pausa. A usted gracias por estar enviando sus comentarios a través de @diálogo21 y @Neto López Radio. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿se puede creer, ministro, que en este nuevo quinquenio vamos a tener una discusión mucho más, digamos, abierta y efectiva en cuanto a tratar el tema del salario mínimo? Sí, totalmente. Acá hay dos versiones, Neto. Una es de los trabajadores que viven del salario mínimo y nos dicen, ministro, ojalá hay un día
los políticos, los empresarios y ustedes, los funcionarios, pasaran viviendo 2 meses con el salario mínimo para que pudieran entender desde el enfoque nuestro cómo está el alto costo de la vida y las condiciones de vivir en una familia con un salario mínimo. Pero por el otro lado, tenemos versiones del sector empresarial, no de todos, de algunos, donde dicen que hablar de incremento al salario mínimo significa el cierre de micros, pequeñas y medianas empresas en un momento dado. Ante esas dos versiones, hemos tomado una decisión: solicitar a OIT consultores del más alto nivel, y me dijo OIT que me envía en los próximos meses ya al mejor equipo, óigase bien esta frase, al mejor equipo a nivel mundial sobre salario mínimo. ¿Por qué? Porque yo quiero dar un debate eminentemente técnico, no ideologizado, no politizado, no con populismo. Viene esa comisión del más alto nivel profesional, pero no solo eso. Me reuní esta semana con los rectores de las universidades y también ellos me van a entregar algunos estudios que tienen, y no solo eso. Gracias a todos los rectores de las universidades me han ofrecido el mejor equipo de economistas para hablar del tema de pensiones y para hablar del tema del salario mínimo. Así es que, Neto, por primera vez en la historia va a haber un debate técnico, sustentado, bien acuerpado de un marco legal y además de eso técnico, donde ni los trabajadores podrán decir de forma exorbitante, quiero esto, pero tampoco los empresarios podrán decir, quebramos esto. Y va a haber un debate técnico muy bueno. ¿Será un poquito más neutral las posturas que se logren? Porque tengo acá precisamente ese punto. Dice, expertos de OIT visitarán el país para hacer un diagnóstico técnico del actual salario mínimo y el sistema, digamos, y el sistema de pensiones en el país. Van a aprovechar esos dos. Sí, los dos temas. Vienen 2 consultorías del más alto nivel. Y sobre todo financiadas por OIT, porque yo les dije, miren, OIT, tengo un ministerio de los más pobres de El Salvador, lo han empobrecido debido a que ese es el diseño para que no funcione. Y entonces OIT me dijo, ministro, lo que usted solicita. Y yo le dije, pues a mí me urgen 2 temas concretos: un equipo de consultores del más alto nivel sobre el salario mínimo y un equipo de consultores del más alto nivel con el sistema de pensiones. Y me dijo el director general de OIT y todo el consejo del más alto nivel de OIT, las autoridades, usted envía la nota y de forma inmediata mandamos el equipo. Así es que y ya fue aprobado eso. Sí, Neto. Cada 3 años, ministro, debe haber revisión del salario mínimo. ¿Cuándo corresponde? ¿Sería el otro año? Creo que es. Lo que pasa es que, ojo, está diseñado el marco legal que según dice, la ley que dice, que hay que revisarlo. Entonces, quiera sí o no, hay incluso hasta un aspecto conceptual que dicen los empresarios, como la ley dice, revisemos. O sea, no hay obligación de eso. No hay obligación. A ver, pero también hay que tomar parámetros. Ahí creo que la misma ley lo establece, parámetros o indicadores económicos para poder de alguna manera hacer las modificaciones al salario mínimo, ¿cierto? Y si hay que modificar incluso parte de ese del tema eminentemente legal, lo vamos a hacer. Por una razón, tiene que ver la tasa inflacionaria, claro, tiene que ver el alto costo de vida, el crecimiento económico, tiene que ver cómo también el sector empresarial está manejando la canasta básica, cómo debe de ser la canasta incluso ampliada, cómo debe de vivir un núcleo familiar donde 2 personas tienen 3 hijos. En fin, se tiene que revisar todo eso, que probablemente hoy no tiene mucho peso, pero lo vamos a revisar. Garantizando tampoco no quebrar ninguna empresa. Los empresarios de la micro, mediana y pequeña empresa deben de estar tranquilos. No se va a hacer un incremento desmedido, desproporcionado, que no goce de un soporte técnico o y que garantice. En este caso, tiene que tener, debe revisarse tomando en consideración, todo, desde luego. Absolutamente todo, Neto, porque de repente tú ves diputados diciendo que el salario mínimo lo quieren que sea de 600, otros que sean de 800, hay diputados que dicen 900, y sobre todo cuando ya se acerquen las elecciones van a decir que el salario mínimo debe ser de 1000, pero eso no goza de un sustento técnico. Es decir, sobre no todo, se está, digamos, advirtiendo un incremento, sino una evaluación. Una evaluación, un estudio objetivo. Digo, para la tranquilidad del empresariado que sí, desde luego sostiene de que las condiciones económicas del país no están precisamente bajo esa corriente de poder
hacer una carga más pero dentro vamos, del presupuesto pero vamos a hacer todo productivo, un engranaje. Vamos a hacer todo un engranaje. Si, por ejemplo, la micro y pequeña empresa necesita apoyo del Estado en la cadena de comercialización, de distribución, de apoyo, de producción, pues entonces vamos a hablar con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda, con todas las carteras de Estado y le vamos a decir, apoye por favor al sector productivo, a la pequeña, micro y mediana empresa. Démosle más respaldo. A nosotros nos interesa que crezcan, que sean más grandes. Ahora, eso, apoyándolos con esta mano también de esta manera, no podemos estar de espalda ante la gente que vive en un nivel de precariedad debido a un salario mínimo. La verdad, claro, Neto, el primer principio de todo ser humano es la solidaridad. Y si no se tiene solidaridad, no podemos llamar cualquier otra cosa. No vamos a salir adelante. De hecho la calidad de trabajo debería de ser basada en un principio de lo que en los últimos años se ha venido haciendo, especialmente en la función pública. Pues tenemos el tema de la ley, que es otro que voy a aprovechar un poco, conversar sobre el tema de la ley, ¿no? Unos administradores de empresas que son amigos nuestros me decían, mira Rolando, las empresas tienen promotores, tienen gestores que andan hablando bien de cada empresa para vender sus productos. Es que no se han dado cuenta que en la medida que tengan estimulado a sus trabajadores, todos son promotores de esa empresa. Todos van a vender bien esa empresa. O sea, desde aquella persona más humilde hasta el nivel jerárquico más alto del nivel gerencial que pueda tener una empresa, si están estimulados, todos se convierten en promotores de esa empresa. Ahora, hay muchos trabajadores en esas empresas que en vez de ir a hablar cosas positivas a las negativas, producto de todo ese tipo de exclusiones y marginaciones que tienen. Todo eso va a pasar por un estudio profundo. Lo que quiero dejar claro acá en tu programa es que no van a haber medidas populistas, no va a haber irresponsabilidad, porque como Estado tenemos que garantizar aspectos de responsabilidad institucional, empresarial, laboral, pero sobre todo un Estado de Derecho que se respete. Así que bueno, eso. me están pidiendo una pausa para corregir cierto problema técnico. Voy a la pausa. Entonces, a ver, decía en una declaración, ministro, los últimos gobiernos tienen una deuda importante con las revisiones salariales, pues nunca se ha discutido de forma técnica un incremento al salario mínimo, mientras que la reforma de pensiones, recalca en esta declaración, dio alivio a las finanzas del Estado sin tomar en cuenta las necesidades de los trabajadores. Quiero decirle que la ANEP, por su parte, dice estar abierta a discutir el aumento del salario mínimo y también el tema de las pensiones. Voy a hacer la pausa y regreso para hacer ciertas correcciones. Por supuesto, a usted también. Gracias por estar enviando sus comentarios, @diálogo21, @Neto López. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos, son las 7:27. Gracias por estar también, a propósito, enviándonos sus comentarios y preguntas a @diálogo21 y @Neto López Radio. Ministro, decía usted de que hay una deuda, pues nunca se ha discutido de forma técnica un incremento al salario mínimo. Sí, yo creo que hay una deuda histórica de los gobiernos pasados. Hay que dar debates eminentemente técnicos y hoy en el Ministerio de Trabajo todo lo que se define en materia laboral va a ser producto de un debate técnico que goce de responsabilidad y de todos los soportes técnicos correspondientes. No va a haber una aventura ni emocional, ni electorera, ni populista. Van a haber planteamientos eminentemente técnicos. Lo que pasa es que el Estado siempre ha estado como muy débil en el planteamiento técnico y eso es un proceso histórico producto de un diagnóstico que tenemos. Hoy nos vamos a rodear de los mejores equipos, de los mejores consultores a nivel internacionales, de los mejores consultores a nivel nacional, y estoy sumamente feliz y agradecido porque en la reunión que tuve con los rectores de las universidades me dijeron, yo le pedí a la academia no puede estar de espalda ante los problemas de este país, Neto. Acá resulta que de repente, yo recuerdo un exdiputado que formaba parte de una comisión de Hacienda del FMLN, decía
que el Producto Interno Bruto, cuando tenía la deuda del 52%, todavía era permisible, ya estábamos heredando a las 3 generaciones la deuda, y que eso ya no podía endeudarse el país más. Andaba hasta una tablita que la andaba presentando en todos los medios. Ese mismo diputado del FMLN, en ese momento que era oposición, pasó después a ser ministro de Obras Públicas, y de repente ya estaba pidiendo 900, 600, 800 millones de dólares, y decía de que el 52 del PIB, como lo encontraron, todavía daba para endeudar el país más. Y los que estaban en ese momento del gobierno decían todo lo contrario. Y yo les decía a la academia, ¿y dónde está la academia dando los elementos técnicos? En el momento que la academia no esté de espalda ante los grandes problemas y retos de este país, vamos a tener funcionarios irresponsables adecuando los números en el marco del cargo que tenga. Pero en la medida de que la academia esté saliendo con su tanque de pensamiento, con sus planteamientos técnicos, va a corregir y va a hacer a cada funcionario responsable, porque si no se va a ver mal. Ante eso, la academia quedó muy clara en la reunión que sostuvimos, y me dijeron lo siguiente: vamos a firmar la próxima semana una carta compromiso donde nos van a apoyar con todos sus mejores economistas, con sus mejores especialistas, porque hay un tema real. Cualquier consultoría internacional que venga, lo primero que parte del diagnóstico. Claro. ¿Y el diagnóstico dónde tiene que recurrir? A los informes de nuestro país. Entonces, estoy contento porque vamos a estar rodeados de los mejores profesionales a nivel internacional y los mejores profesionales de este país. Todo va a salir en materia laboral muy responsable, producto de ese análisis técnico. Bueno, yendo un poco a la práctica, o la practicidad con la que se puede comprender mejor las condiciones de productividad que puede tener el sector de la micro, la pequeña y la gran empresa, es el hecho de no solo de ver en función de cómo la economía crece y se ve reflejada en ello, sino que también cómo aquellos factores externos también golpean y permean muchísimo la productividad. Uno de ellos es el tema de la delincuencia, ¿no? Claro. Y especialmente cuando se habla de las extorsiones. Claro. Qué bueno, porque hoy en día creo que la apuesta que está haciendo el presidente Nayib Bukele de poder atacar ese flagelo, ese golpe que hace muy fuerte dentro del presupuesto de las empresas, es muy importante. Por cierto, llamó a que no se hiciera efectivo el pago a aquellos que estaban siendo víctimas de las extorsiones, ¿no? Sí. Yo no formo parte del Consejo de Seguridad, pero veo a un presidente firme en sus decisiones, y tenemos a un presidente que está haciendo lo que ningún presidente en esta historia. Fíjate que hubo un momento dado que la tesis del FMLN era, cuando estaba Arena en el gobierno, que decía de que Arena nunca iba a combatir de forma frontal la delincuencia, por una razón, porque decían de que eso significaba comercio y que las empresas de seguridad se iban a crecer más, las ventas de armas, etcétera. Entonces, al final, la teoría del FMLN en aquel momento era que nunca se iba a combatir de forma frontal la delincuencia partiendo de esos negocios. Pero resulta que el FMLN dijo voten, y se llevó 10 años al poder al FMLN y no tuvo la valentía de enfrentar este problema como tal. Y al final, ¿qué pasó? Le gustaron también los negocios. Y condenó a la muerte a este pueblo salvadoreño y a un nivel de criminalidad de los más altos de América Latina y del mundo entero. Hoy tenemos un presidente con una valentía total, con un gabinete listo para enfrentarlo. Es que hay una cosa real, Neto. El pueblo salvadoreño ya se cansó. Hace 5, hace 4 años, hace 3 años, nadie podría considerar de que al Ejecutivo se podía llegar si no fuera por el FMLN o por Arena. Pero resulta que el pueblo desafió eso, y el pueblo quiere una sola solución, y es cambios integrales y estructurales en el país. Y el presidente los está dando y los está enfrentando. Tú sabes, y todo el pueblo sabe, que este enfrentamiento que se tiene entre el gobierno y la delincuencia no es fácil. Se necesita del respaldo y de apoyo de todos. Hay gente malintencionada políticamente que está preocupada. Hay partidos que están preocupados porque tienen temor que si el presidente logra con éxito esto, están preocupados. Están preocupados por agendas electorales. No les importan los índices de criminalidad, de delincuencia, de extorsión, y sobre todo de gente sufrida que está muriendo y que está encarcelada en este país llamado El Salvador. Porque hoy está encarcelado, ha estado encarcelado prácticamente la gente honesta,
Lo primero que tú haces es que aunque no tengas comida dentro de tu casa, pero lo primero que haces es ponerle los buenos balcones a tu puerta y a tus ventanas. ¿Por qué? Y a tus hijos no los dejas salir. Quien ha estado preso en todos estos años ha sido prácticamente la gente honrada y honesta. El presidente ha tomado una decisión fuerte y pedimos a toda la población que respalde esta decisión de nuestro presidente. Por cierto, tengo acá el llamado que en su momento y bajo esa, digamos, preocupación, el presidente Nayib Bukele lanzara. El que esté pagando renta en El Salvador solo está botando su dinero y financiando grupos terroristas. Ahí está la declaración que, por cierto, publican colegas del periódico La Prensa Gráfica de este día. ¿Y por qué razón estoy deteniéndome un poco? Porque ese es parte del problema que tiene la empresa privada, el pequeño, el micro, ¿no? Y cuando hablamos de cambios dentro de la estructura salarial, ahí vienen también las discusiones que obviamente se vuelven a veces demasiado tensiones, ¿no? Demasiado tensiones. La instrucción del presidente es que este debe ser un gabinete integrado y que los problemas estructurales los vamos a enfrentar de forma coordinada todos los ministros y todas las carteras de Estado. O sea, nosotros acá vamos a dar un respaldo a la población salvadoreña de forma integral. Yo en este tema puntual que tú lo estás tocando en este momento, yo solo pido primero la guía divina, la protección de Dios, de nuestro Padre Celestial y un tema muy elemental. Acá olvidémonos de tintes políticos y de segmentos partidarios. Apoyemos al presidente, apoyemos al gobierno, que por primera vez en la historia tenemos un presidente valiente enfrentando de forma estructural este flagelo. Pensiones. Voy a aprovechar el tema de pensiones, luego vamos a hablar del resultado. Creo que también hilvana el tema de esta reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la presencia en Ginebra que hubo, pero quiero cerrar un poco el ciclo de estos temas. Pensiones. Sí, la recién reforma de pensiones que se dio fue piloteada por el Ministerio de Hacienda. Y desde el momento que en ese momento yo estaba en el sector laboral, en el movimiento sindical, luchando muy fuerte por una pensión justa y digna, desde ese momento nosotros sabíamos que desde que se estaba piloteando desde el Ministerio de Hacienda era una pensión que no llevaba un enfoque de dignidad humana, sino llevaba un problema situacional, coyuntural, del impago, y que el Ministerio de Hacienda y especialmente las arcas del Estado estaban pasando por una situación difícil. Entonces se denominó reforma de pensiones, pero prácticamente fue tomar el dinero de los trabajadores para un problema de orden fiscal. Más era resolver el tema del impago, que tú te recuerdas que entramos en una situación de crisis económica muy fuerte y nunca llevó como objetivo resolver el tema de pensiones. Estamos ya equipos multidisciplinarios, multisectoriales y multifactoriales trabajando, porque la instrucción del presidente es que uno de los legados que va a dejar el presidente de la República es un sistema de pensiones justo y digno. Esto, Neto, no significa que hoy lo estoy diciendo y mañana vamos a reformar. Claro. Esto va a llevar un estudio, un análisis muy profundo y sobre todo va a llevar el componente plural y democrático de los trabajadores, de los empleadores y un estudio situacional tanto macro y microeconómico del país, y vamos a incorporar todos aquellos sectores que todavía no están incorporados, pero que no vamos a darle espalda al sistema de pensiones, y que una de las herencias y que uno de los legados que dejará nuestro presidente será una reforma de pensiones justa, integral y digna, y no un insulto a la dignidad humana como se está dando en este momento. Ministro, con usted, desde años atrás venimos tratando, abordando este tema, y sabemos que detrás de todo esto, o como componente profundo de esta situación, es precisamente que el trabajador como que ha sido aislado de ver lo que en el fondo es el beneficio que debe de obtener, porque hoy en día tenemos trabajadores que se pensionan y al final terminan enfermándose y hasta otros muriéndose porque de pensar qué tipo de pensión es la que reciben. Ahí hay algo que hay que corregir cuanto antes, ¿no? Y la pensión real de este momento es que una persona que tiene un salario de $1,000 le queda una pensión de $300. Sí. Imagínate cómo tú tienes un presupuesto ya articulado, armado, familiar, y de repente el 70% se te elimina y el 30% te queda. Y hay un problema adicional.
que es cuando ya estás en la última fase cíclica de vida, que en alguna medida incluso están repercutiendo, ya hay repercusiones de enfermedades de todo tipo, que tú necesitas incluso un nivel adquisitivo igual o mejor que el que tenés. Nosotros estamos claros del problema. El presidente está sumamente convencido que debemos de resolver este tema, pero nos ha indicado que debemos de resolverlo integral, sostenible en el tiempo y sobre todo que sea responsable y no salir con una medida populista para ganar aplausos un día y el siguiente día la reforma de pensiones no va a ser sostenida en el tiempo. Bueno, ese tema tomó realce recientemente bajo la asunción del nuevo gobierno en la Asamblea Legislativa, donde se esperaba pues que ya el tema estaba por abordarse, ministro. Sí, y como ahorita la última reforma fue un parche que incluso condenó más a los trabajadores y que al final privilegió las arcas del Estado por un problema de orden fiscal que tenía en ese momento el exministro Cáceres. Nosotros hoy tenemos que resolver esto. Francamente nos han dejado un país bien complicado, Ernesto, y lo primero que hay que informar al pueblo salvadoreño es en las condiciones que este país nos ha heredado, un gobierno de izquierda por 10 años que nos ha dejado trasquilado el Estado salvadoreño y con una situación bien complicada de país. Sin embargo, nosotros no estamos para llorar sobre la leche derramada. Desde el momento que aceptamos estos cargos teníamos un diagnóstico claro de la situación y lo que nos queda es trabajar duro, fuerte, pero con un nivel de responsabilidad muy grande. Compromiso, este gobierno tendrá que dar un debate fuerte y tendremos que recomponer y reestructurar el sistema de pensiones en El Salvador. Ese es un compromiso firme, que lo tenemos que discutir, debatir lo antes posible y llegar a acuerdos donde todos los sectores y actores de la sociedad estén involucrados y salgamos con una reforma de pensiones que dignifique al ser humano y no que sea un insulto a la dignidad humana como se está dando en este momento. A ver, por cierto, aquí le envían saludos del personal de transporte del Ministerio de Trabajo al ministro, lo saludan. Paul Steiner, nuestro buen amigo Paul Steiner le envía saludos también y hace un comentario con relación al tema del salario mínimo. Él es el presidente del CONAMIPE hoy en día. Cualquier incremento al salario mínimo solo afecta a unos 90,000 personas porque no afecta el sector informal. Antes de hablar de incrementos al salario mínimo, es esencial asegurar que aplique a los sectores más vulnerables, el sector informal, dice. Punto de vista, ¿no? Sí. A ver, ministro, vámonos entonces ahora hasta Ginebra, Suiza. Allá estuvo usted, ¿no? Sí. A ver, ¿cuáles fueron los resultados? Voy a hacer una pausa para que nos ampliemos un poco en este tema. OIT dio 4 meses para reactivar el Consejo del Trabajo, que ya lo mencionábamos anteriormente. No hay disposición del sector privado para poder entrar en esta, digamos, cumplimiento de esta normativa. Es el artículo 144, ¿sí? 144 de la ley del Consejo. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros. Son las 7:42. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Varias fueron las conclusiones que hubo en esta conferencia internacional, ¿verdad?, de trabajo en Ginebra, Suiza. A ver, ¿cuál es la evaluación que se hace al respecto, ministro? Muy positiva, gracias a Dios. Cuando empezaron las quejas en OIT, cuando estaban los 198 países y empecé a escuchar prácticamente toda una historia de 5 años de estar en una lista corta, que comúnmente los medios le llaman la lista negra de El Salvador, sentí una profunda tristeza porque los gobiernos salientes no solamente le fallaron al pueblo salvadoreño internamente, sino que nos dejaron ante la mirada del mundo y ante los países a nivel internacional como un país violador de derechos laborales, como un país excluyente y marginador de las normas democráticas en materia laboral. Y la verdad sentí una tristeza tan profunda que dije, bueno, hay mucho más razón contundente porque el pueblo salvadoreño nombró un nuevo gobierno y ha sacado a esta gente que no solo nos ha perjudicado a nivel nacional, sino a nivel internacional. Mi compromiso fue firme y contundente. De entrada vamos a iniciar ya el proceso de reactivación del Consejo.
Así que OIT nos felicitó, le mandó un saludo muy especial al presidente de la República por el viraje estratégico que estamos dando en materia laboral, incluyente, pluralista y democrática. Así que en los próximos días reactivamos el Consejo. El Consejo. ¿Por qué estaba ausente de estar una figura tan importante, tripartita, gobierno, sector privado y trabajadores? Porque el gobierno anterior estigmatizó tanto que a los sectores empresariales los ubicó entre las luchas de clase, diciendo estos son enemigos de los trabajadores y los trabajadores deben de ser enemigos de los... Waldo Jiménez ayer en el programa Ernesto López Radio decía lo siguiente, veamos, quiero presentárselos. El Salvador forma parte de una lista corta de países que violan las condiciones laborales. Esta demanda data desde hace 10 años, ahí está. ¿Así es? Sí, eso así es, pero gracias a Dios, hoy que fuimos, nos dijeron de que eso ya quedaba en el congelador y que en estos 4 meses que nosotros reactivamos el Consejo, salimos totalmente ya como un Estado limpio, sólido, incluyente, pluralista y democrático. Así es que eso prácticamente ya es una página cerrada del pasado y ahora vamos con una mira al futuro. ¿Qué temas son prioritarios agendarlos en esta reactivación que pueda tener el Consejo de Trabajo? Número 1 es cómo sacamos un acuerdo con el sector productivo de combatir el eje más fundamental, que es la exclusión, la marginación, con el alto índice de desempleo que tiene El Salvador. Ese va a ser uno de los primeros temas que vamos a tocar. Cómo el sector productivo, garantizando desde el enfoque del gobierno reglas claras, Estado de Derecho fuerte y sólido, y además apoyo total al sector productivo, cómo empezamos a ser generadores de nuevos empleos y combatir el índice de desempleo de El Salvador. La única forma que un país sea sostenible en el tiempo y existe un crecimiento económico es solo si hay más fuentes de empleo. Ese va a ser uno de los primeros debates. Lo segundo es el tema de pensiones, lo tercero es el salario mínimo y todo lo que tiene que ver, algunos anteproyectos que están en la Asamblea Legislativa en materia laboral, también van a ser discutidos en el Consejo Superior del Trabajo. Bueno, a propósito, nuestro productor nos había colocado una una información de la CEPAL que habla precisamente sobre los trabajos de baja calidad que fomentan la pobreza, ¿no? Y este informe me pareció muy interesante. Yo, por la premura con la que entré a leerlo, dice que de alguna manera viene siendo como un factor de apuesta que debería de tener los nuevos gobiernos, o mejor dicho, los gobiernos hoy en día, ¿no? Elevar la calidad del trabajo para que esto de alguna manera represente un punto importante de salir de la pobreza, ministro. 2 aspectos muy fuertes. 1, combatir el desempleo que es grande en El Salvador. Combatir el desempleo, buscar la migración de la informalidad a la formalidad. Y un tercer aspecto es la calidad de empleo y de trabajo que se debe dar en El Salvador. Pero antes de hablar de calidad, tenemos que garantizarle oportunidades a aquella gente que no tiene empleo en El Salvador. Y ya estamos trabajando. OIT ya me entregó un estudio que tiene sobre la informalidad y sobre el subempleo en El Salvador. Vamos a tratar de migrar mucha gente del sector informal al sector formal. Y eso nos va a ayudar mucho también como Estado. Una tarea titánica. Digo titánica porque por muchos años un talón de Aquiles dentro de la estructura tributaria del país es precisamente reconocer que hay un sector informal muy fuerte que genera mucha, digamos, mucha economía ahí flotante, pero que tampoco está formalizado en esa parte. No está formalizado y se le garantizan niveles de estímulos a ellos que van a tener certidumbre jurídica bajo el Estado de Derecho de El Salvador. Y 2, también van a ayudar mucho al tema de la economía salvadoreña. Vamos a hacer eso. Aquí hay miles y miles de estudios, Neto, sobre todo ese tipo de indicadores, de variables y de fenómenos. Lo que pasa es que nunca ha habido voluntad política de resolver. Y este gobierno no tenemos 5 años para hacer esto. Lo vamos a empezar a hacer desde ya. Nosotros vamos trabajando con una cuenta regresiva y el pueblo espera resultados, no dentro de 5 años, sino que el pueblo espera resultados ya contundentes y sólidos. ¿Qué garantía tiene los trabajadores para generar y promover el sindicalismo dentro de la estructura del Estado? Pregunta alguien acá. Bueno, otra denuncia que está en OIT es que asesinaron a un dirigente sindical de la alcaldía de Santa Ana y el Estado salvadoreño no ha hecho nada. Ante eso yo me comprometí a agilización total con el fiscal general de la República para llegar a los actores materiales e intelectuales de este asesinato, pero no solo eso. El día de mañana me voy a personar a las 9 de la mañana a la Fiscalía General de la República
para pedir al fiscal un avance de este tema para cumplir todos los señalamientos que tenemos ante la comunidad internacional. Y 2, voy a incluir 2 personas más que han sido asesinadas producto de luchas sindicales en El Salvador, y vamos a llegar a los actores materiales e intelectuales que han tomado estas decisiones. ¿Qué significa esto? Te respondo de esa manera. Vamos a garantizar que el movimiento sindical en El Salvador sea respetado. Pero no solo eso, desde el Ministerio de Trabajo vamos a conformar el Instituto de Formación Sindical para profesionalizar el movimiento sindical. Una profesionalización. En Estados Unidos y en Europa el movimiento sindical es tan digno que se ve con un respeto profundo profesional. En El Salvador se tiene un estigma muchas veces de eso y vamos a dignificar eso. Conclusión, bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele se va a garantizar la libre expresión, la movilización y la sindicalización en El Salvador. Ahora, pregunta acá un televidente, bueno, de hecho me está recordando Ernesto, ayer en tu programa de radio, el presidente de la ANEP decía de que no se pueden sentar con aquellos representantes de sindicatos que fueron creados por el gobierno anterior de forma express. Regresamos al punto de lo que hablábamos al principio. Yo no quiero que ANEP esté justificando el pasado con el presente. Si en el pasado hubieron sindicatos express eminentemente ideologizados y por eso no se sentaban ellos, pero eso forma parte ya de una historia. En este momento yo voy a garantizar reglas claras a todos. Ahora voy a convocar al Consejo. Si uno de los sectores no se quiere hacer presente, ese sector tendrá que entregar cuentas al país y a la comunidad internacional. Pero no podemos estar adelantando ni prejuiciándonos de forma anticipada ante un escenario como ese. Ok, aquí alguien pregunta también cuál es la postura que tiene, ministro, con relación a la nueva ley de la función pública. ¿Los trabajadores nos vemos afectados o realmente nos vamos a ver beneficiados? Usted ha sido un líder sindical y creo que es la mejor representatividad que podemos tener con este tema, pregunta un televidente. Ayer en tu escenario tuviste a un grupo de especialistas, creo que era de FUSADES, hablando de la ley de la función pública. Y yo a título personal veo muchos elementos positivos de la ley, muchos elementos positivos sobre la profesionalización, sobre el contrato colectivo, sobre el tema de la garantía laboral y sobre combatir aspectos como el nepotismo y otro tipo de cosas que se dan. Pero hay una cosa, yo he hablado con el movimiento sindical de este país y el movimiento sindical dice de que no fue suficientemente escuchado en la formulación de ese anteproyecto de ley. Y que incluso en la Asamblea Legislativa les dan 20 minutos para que lleguen y les dicen de que eso es lo que deben de, ese soporte solo para legitimar una propuesta. He tomado la decisión que la ley de la función pública debe de ser la construcción fundamental del primer debate en el Consejo Superior del Trabajo. Así que ahí lo vamos a discutir con los trabajadores y con los empleadores. Yo no me voy a adelantar de forma unilateral a darle el apoyo a una ley que muchos sectores dicen que han sido excluidos y que no han sido debidamente escuchados. A ver, también usted asume, ministro, en su calidad de ministro, como presidente del Consejo Directivo del Seguro Social. Cuénteme un poco, ¿cuál es también el rol? Y sobre todo, entiendo que de alguna manera hubo algunas declaraciones en cuanto a las condiciones que se encuentra el Seguro Social. Tenemos 3 aspectos fundamentales que hemos encontrado de inmediato. Número 1, las citas. Tú llegas ahora con un nivel de gravedad y se te deja en 8 meses y si tenés suerte en 1 año se te recibe, se te deja cita. Muchas de las personas que llegan padeciendo de una enfermedad, prácticamente cuando la cita les llega ya han fallecido, se han muerto, están en el novenario, etcétera, pero lo cierto es que no le dan la atención médica que corresponde. Número 2, el sistema de emergencia no está siendo eficaz y eficiente. Número 3, hay desabastecimiento en los hospitales de medicamentos. Y número 4, apenas hemos iniciado con informe y hemos encontrado un nivel de irregularidades muy profunda. Te explico lo siguiente. Se compra, por ejemplo, el medicamento del 1 de enero al 30 de junio. Cuando termina el último medicamento el 30 de junio, inician el proceso de licitación nuevamente. Entonces resulta que ahí tenemos pacientes con enfermedades crónicas y en ese momento que está el segundo proceso de licitación, no hay medicamento. ¿Qué significa? Están llegando las estadísticas de que la gente está falleciendo producto de enfermedades crónicas que no tiene medicamento y no tiene para comprar afuera ese medicamento. Esas personas fallecen. Cuando ya ven la cantidad de fallecidos, lo elevan al Consejo y dicen, miren, entreguemos
declaremos emergencia y vamos por una libre gestión. ¿Qué significa? Hemos encontrado niveles de irregularidad que pueden estar llegando al límite de la corrupción sobre las compras y ventas de medicamentos que están llevando a cabo en el ISSSTE. A raíz de eso, pedí al Consejo un respaldo, que hiciéramos un examen especial de auditoría al tema de libre gestión y al tema de licitaciones de la compra de medicamentos, y ya está definiéndose los TDR para formular los alcances y la profundidad de ese examen especial de auditoría. El día de ayer me reuní con todos los compañeros del movimiento sindical del seguro y les planteé lo siguiente: vamos a enfrentar un plan contingencial de choque en estos días, que vamos a trabajar incluso sábados y domingos y vamos a ampliar cobertura de horarios a fin de dar resultados al pueblo salvadoreño de inmediato, que aquella persona, aquel derechohabiente que está pagando, sienta que se le está devolviendo la prestación del servicio de forma eficaz y eficiente. Y les pedí a todo el movimiento sindical el día de ayer del Seguro Social que vamos con un proceso de investigación de irregularidades y de corrupción en la compra y venta de medicamentos que se llevan a cabo en el ISSSTE. Y que si hay personas involucradas que están afiliados, que por favor el dirigente sindical no debe defender corruptos de ningún tipo. Así es que tuve ayer el respaldo total del movimiento sindical del Seguro Social, que me dicen: ministro, no solamente limpie eso, sino que hasta nosotros les vamos a presentar pruebas y evidencia de que desde ahí, del dinero del Seguro Social, han hecho hasta reconstrucciones humanas, poniendo personas bonitas a cambio de las cajas y las finanzas del Seguro Social. Así es que una denuncia también muy fuerte. Muy fuerte. Existen fuertes intereses de manipulación de las compras de medicamentos en el Seguro Social. Y no solo eso, el día de ayer me presentaban un documento que decía: se canceló $360,000 por una consultoría de una asesoría de la formulación de un diseño de un hospital. Oí bien, Neto. Se canceló $360,000 de una consultoría sobre una asesoría de un diseño de un hospital. No, sí, estamos encontrando cosas feas. Pero una cosa, vamos con 3 tipos de auditoría. Una auditoría de firmas internacionales, una auditoría externa, y vamos con una auditoría interna ya nombrada por un equipo nuestro. Vamos a llevar a cabo el debido proceso de todo, la legalidad, con nuestros equipos, y cuando tengamos su informe lo vamos a presentar al pueblo salvadoreño todo lo que hemos encontrado. Interesante, vamos a estar muy atentos a seguir de cerca ese punto, porque sabemos que es una de las más grandes necesidades que hay en una institución tan importante que nos pertenece a nosotros los trabajadores, que es el Seguro Social, y que haya precisamente efectividad en la entrega de medicamentos y no ese tipo de marufiadas. Perdóneme un poco el término. No podemos permitir que se juegue con la vida de los derechohabientes a cambio de negocios fraudulentos, irregularidades o corrupción de los funcionarios. Así Eso es. no puede dar. Desde la alcaldía de San Lorenzo, en Aguachapán, saludos muy cordiales. Tiene más de 6 años de no dar el aumento a la ley de dar el aumento de ley a los empleados, dice. Todos esos temas los vamos a revisar, Neto, todos. Que hagan las denuncias, ¿no? Correcto, que hagan las denuncias, que hoy hay un ministerio que le vamos a cambiar la visión, la fuerza y la credibilidad, y que vamos a investigar todo tipo de denuncia, venga de donde venga. Bueno, les agradezco muchísimo a todos los que han estado muy activos participando a través de las redes sociales. Es bueno contar con esa, digamos, insumo que nos permita también lograr tener las respuestas pertinentes. Ministro, gracias por haberme acompañado. Un privilegio, como siempre, acompañarte, y bueno, Neto, siempre vamos a estar a la orden como funcionario en el momento que creas conveniente. Así es, también le agradezco muchísimo la deferencia. Vamos a, desde luego, a despedir nuestro programa. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.